Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias nuevamente en este día. Gracias Señor por poder meditar en tu palabra, por que tus misericordias han sido renovadas. Hoy vamos a leer los capítulos del 40 al 43 del libro de Isaías. El libro de Isaías está claramente dividido en dos partes, y es por esto que hay una corriente que cree que no fue Isaías el autor total del libro, sino que hay dos autores. Pero como decía el pastor Salvador Gómez, nosotros aceptamos por fe la autoría a Elías. Y más aún, al ver el cumplimiento de sus profecías y la cantidad de veces que es citado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros no podemos tener ninguna duda de que desde el capítulo 1 hasta el final es obra del profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros hoy día vamos a comenzar a leer esta segunda parte del libro desde el capítulo 40 en adelante. Algunos comparan esta división del libro de Isaías como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, se piensa o se asimila que los primeros 39 primeros libros del Antiguo Testamento se relacionan con los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. O los 27 siguientes, al estar llenos de descripciones de Jesús y del Mesías, corresponden a el Nuevo Testamento. Y claro, porque a lo menos es llamativo ver cómo justo coincide que en el Antiguo Testamento existan 39 libros y esta parte que hace referencia en el libro de Isaías son 39 capítulos y que la segunda parte de Isaías contenga 27 capítulos y que el Nuevo Testamento esté compuesto por 27 libros. Es solamente un dato, es llamativo, pero sí nosotros veremos claramente cómo hay una división del libro. Lo que hemos leído hasta ahora tiene una idea central y lo que vamos a leer del capítulo 40 en adelante tiene otra idea central. Así que yo diría que hoy día es súper complejo poder grabar solamente 10 minutos sobre lo que vamos a leer, pero trataré de comentar algunos puntos principales para animarte hoy día en tu lectura. Dios, por medio del profeta, quiere entregar consuelo y les llama nuevamente mi pueblo. Pese a toda su infidelidad, su rebelión y el pecado, ellos seguían siendo suyos. Como el Señor les había prometido, Él seguía siendo su Dios fiel y misericordioso. Dios les había dicho: Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esta segunda parte comienza diciendo en el versículo 40, capítulo 40, versículo 1, consolad, consolad a mi pueblo. Y nos podríamos preguntar, ¿quién debía hacerlo? ¿Isaías? Por supuesto que sí, pero no solamente él. El mandato abarca a más que a una sola persona. En el Antiguo Testamento, el mensaje de consuelo de Dios vino mediante los profetas. En el Nuevo Testamento, vendría por medio de la revelación de Jesucristo entregada a sus apóstoles y por lo tanto los apóstoles eran los encargados de entregar el mensaje de consuelo a todo el mundo. Y hoy día, todos los que comparten el Evangelio también deben llevar este mandato de Dios de consolar al pueblo. Este mandato se aplica a todos los que comparten esta importante tarea de poder llevar alivio divino a quienes hoy lo necesitan. Y podríamos decir, ¿quién no necesita de Dios? En el segundo versículo nos presenta un método de cómo se podía consolar. Y acá el Señor dice, hablad. Por medio del lenguaje humano, Dios les comunica a otros su consuelo. El proceso es sencillo, el consuelo proviene de Dios, quien lo revela por medio del lenguaje humano para que alcance a otros. El Evangelio viene en palabras. Las palabras son las formas por las cuales Dios extiende su gracia y misericordia. Hablad al corazón, ordena Dios, y proclamad o llamad en alta voz. En otras palabras, hermanos y hermanas, debemos utilizar nuestra voz para poder hablar sobre la verdad de Dios, el consuelo de Dios, el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Dios nos dice cuál es exactamente el contenido de las palabras que quiere que se digan. Y hay tres cláusulas que identifican el contenido del mensaje que podemos ver. La primera es que su tiempo es ya cumplido. En la NBI dice que el duro servicio del pueblo de Dios ya había terminado. La segunda, que su pecado está perdonado. Y ese es a lo que vino nuestro Señor. Y la tercera es que el pueblo de Dios había recibido abundantes bendiciones de Él, cada una
de estas cláusulas, por llamarla de alguna forma, comienzan con un qué. Eh, Todas anuncian, por lo tanto, una acción que ya se ha cumplido. Y es así, nosotros debemos entender que es así. Incluso cuando todas estas cosas podrían estar apuntando al futuro, Babilonia ni siquiera se había convertido aún en una nación poderosa, o Judá tampoco había sido llevado al cautiverio. Ni siquiera Ciro había nacido, ni mucho menos este había dictado un decreto que le permitía a los judíos regresar a Jerusalén. Y ciertamente Jesús aún no había venido todavía en el tiempo de Isaías. Todos los sucesos anunciados por Dios eran tan ciertos que él hablaba como si ya se hubiesen cumplido porque él ya lo había determinado así. No hay duda acerca del futuro. Nosotros no podemos pensar o tener dudas de lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo que el Señor ha anunciado. Y esto es algo importante para meditar en medio de lo que leemos, porque debemos siempre recordar que Dios cumple sus promesas y nosotros no solamente debemos confiar, sino que debemos también descansar en esta verdad. Hoy leeremos versículos que conocemos muy bien, no porque sean versículos frecuentes en su lectura en el libro de Isaías, sino que los conocemos muy bien porque son citados en el Nuevo Testamento para proclamar el cumplimiento de las profecías por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, habla hoy día sobre la preparación del camino a Jehová, que nosotros sabemos hoy que tiene el cumplimiento a través de Juan el Bautista y que lo leemos, vamos a leer que lo que es citado en el Nuevo Testamento es algo que leemos hoy. Lucas 1:17 nos dice que preparó para el Señor el camino, un pueblo bien dispuesto. Sobre esto, un comentarista dice, Dios viene por un camino de misericordia y hemos de prepararnos para él. Debemos suprimir todo lo que puede ser un obstáculo para la entrada de Cristo en nuestro corazón. Y luego agrega este comentarista, dice, mediante la confianza en la palabra de Dios y no en alguna criatura, mediante el cumplimiento de las profecías y de las promesas de salvación, se pone de manifiesto que la palabra de Dios es segura. Debemos confiar, debemos animarnos en esta verdad. En este capítulo Isaías quiere dejar clara la diferencia entre Dios y la humanidad, donde nos dice que somos como una gota en un cubo. En más concreto y más específico, todas las naciones ante Él son como nada. Pero esto es para que nosotros no desanimarnos, sino que para que consideremos el amor de Dios. Porque aun siendo nada, ante su grandeza ha decidido redimirnos, entregarnos a muerte a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Terminando el capítulo 40, termina con una tremenda promesa. Dios es el único que puede renovar las fuerzas del cansado. A los que solo en Él han puesto su confianza, verán sus fuerzas renovadas y se gozarán en el poder y la gracia que Dios derrama. En el capítulo 41, el Señor quiere dejar en claro que Él es superior y no se compara con los ídolos que tienen las demás naciones. Leemos pasajes que han sido un poco controvertidos y que exigen discusión o debate o algún análisis a fondo. Ha surgido alguien en el Oriente que parece ser un conquistador que somete a los reyes y convierte las espadas y los arcos en sus enemigos polvo y paja. Así leeremos. Dice el profeta que él triunfa y obtiene la victoria cuando hace campañas contra sus enemigos. Y bien, nosotros nos podríamos preguntar, ¿quién es ese conquistador? Al principio la respuesta parece envuelta en un misterio, pero primero hay que contestar una pregunta mucho más importante. Antes de dar a conocer esa identidad de ese conquistador, Dios pregunta, ¿quién despertó del oriente al justo? En otras palabras, ¿quién es el responsable de este conquistador? El Señor responde enfáticamente, dice, yo Jehová, yo soy el primero. Él es Jehová, el Dios del pacto, el de la gracia gratuita y fiel, el que se reveló a Moisés como el yo soy, el ser absoluto y eterno. En ningún momento podemos decir que Dios fue, es decir, no podemos hablar en el pasado. Él existió en el pasado sin dejar de ser quien es. Tampoco podemos decir que Dios no es todavía algo, lo que será, ya que en el futuro será el mismo que es hoy y el mismo que fue en los tiempos de Isaías. Él es, el yo soy es presente. Él es eterno y no puede estar sujeto al ciclo del tiempo que él mismo ha creado. Él es el primero, él creó al primer hombre, él es el último, él seguirá siendo cuando los últimos humanos dejen de existir. Al igual que Isaías, el apóstol Juan
le sirvió como secretario recopilador de este mismo Dios, a quien oyó decir, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este Dios es libre de hacer lo que desee. Él es yo soy, el Señor de toda la historia, el alfa y el omega. No solamente es libre de hacer lo que quiera, sino que siempre es el mismo, constante y seguro en medio de la incertidumbre. Jehová Dios dice que Él fue quien convocó a este vencedor desde el oriente. ¿Y a quién se refiere? Bueno, algunos sugieren que es Cristo, otros incluso se han atrevido a decir que es Abraham, pero la respuesta que pareciera ser más clara se da más adelante por medio del profeta. En este capítulo, el conquistador identificado como descripción que dan estos versículos iniciales pareciera ser Ciro, el rey Ciro, conocido como el Grande, quien fundó el imperio persa y quien fue el gobernante alrededor del año 559 a.C., que conquistó rápidamente las naciones y que finalmente liberará también al pueblo y a la nación escogida. Pero, como también ya hemos hablado, hay muchas profecías que tienen dobles cumplimientos, por lo tanto, no tiene nada de malo pensar que quizás habla de Ciro, pero al mismo tiempo hay implicaciones que son mesiánicas. Así que es solamente un dato. En el capítulo 42 veremos la profecía del Mesías, de su reino, una profecía donde el Mesías vendrá con mansedumbre, aunque también con poder. Se presenta la comisión que recibió del Padre, el gozo con el que habrían de recibir las buenas nuevas, el éxito del Evangelio y la destrucción del reino del diablo y el rechazo de los judíos incrédulos. Y es simplemente maravilloso poder leer y apreciar cómo anuncia Isaías detalles del reinado de nuestro Señor y cómo estos se cumplen en el Nuevo Testamento. En el capítulo 43 que vamos a leer el día de hoy, es maravilloso porque veremos el comienzo, al comienzo cómo nos recuerda que Él es su Dios, que Él los ama. Dice que es su Salvador, por lo tanto no deben temer porque Él está con ellos. Y quiero que ponga mucha atención en el versículo 10 de este capítulo 43. Dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Y usted podrá decir, un testigo, le quiero hacer una pregunta, hermano y hermana. ¿Usted conoce algún testigo que no hable? ¿Algún testigo que se quede callado? Es simple, si este calla y no habla, ya no puede ser testigo. Por lo tanto, hermano y hermana, te animo a que seas un testigo fiel, que anuncies el Evangelio de salvación por medio de tus palabras, que puedas mostrar a otros la salvación que hemos recibido de Cristo, cómo Él transforma vidas, cómo Él vino a liberar a los cautivos y cómo vino a renovar nuestras fuerzas. Es muy necesario, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que otros conozcan el Evangelio. Así que te animo hoy día y te exhorto, hermano, a que seas un testigo fiel, que proclame la verdad del Evangelio con valentía.